Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cami y la Biblia. Perdón por dejarlos un poquito abandonados, pero la verdad han pasado muchas cosas que después les iré contando. Pero en este video les voy a hablar sobre la oración parte 2. Recuerden que ya hicimos la primera parte de la oración que mueve el corazón de Dios parte 1 y este es el video de la oración que mueve el corazón de Dios, la parte número 2. Así que en esta parte también vamos a ver cosas súper importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una oración y por supuesto así mover el corazón de Dios. Y en esta segunda parte vamos a ver lo siguiente. Como primer punto vamos a ver que la única verdadera puerta que se debe tocar en la oración es Cristo. Y para eso vamos a ir a Mateo 9 del 1 al 8. Nos dice lo siguiente en Mateo 9 del 1 al 8. Dice: Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Te animo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Como segundo punto, vemos que en la oración debemos tener cuidado con nuestras palabras para no blasfemar contra el Espíritu Santo. Y para esto vamos a ir también a la palabra de Dios, a Lucas 5, del 17 al 26. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Como tercer punto, vemos que en una oración debemos tener muy claro nuestro llamamiento, el verdadero llamamiento que Dios nos tiene para cumplir su propósito en nosotros y con nosotros. Y para esto vamos a leer Mateo 9 del 9 al 13. Y nos dice la palabra de Dios: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como cuarto punto, vemos que debemos tener misericordia con nuestros hermanos, incluirlos en nuestras oraciones para que exista en ellos un arrepentimiento verdadero. Y para esto vamos a leer Mateo 12:7. Y nos dice Mateo 12:7 lo siguiente: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Como quinto punto, vemos que después de que obtengas el milagro, Dios demanda de ti una adoración genuina. Muchos pueden orar, leer la Biblia, ser los mejores teólogos, pero son pocos los que verdaderamente tocan su corazón. Y por supuesto vamos a leer Isaías 29:13. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido entregado. Como sexto punto de la segunda parte de una oración verdadera es el siguiente: nunca podemos escuchar la voz del enemigo independientemente que insista demasiado en hacernos desistir o hacernos desmayar en alcanzar las bendiciones de Dios. Y para esto vamos a leer Marcos 5 del 35 al 36. Y dice así la palabra de Dios: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. Como séptimo punto, vemos que solo Dios nos pide que creamos sin importar las circunstancias negativas que nos rodean para hacer efectivo el milagro. Y para esto vamos a leer Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como octavo punto, vemos que durante la oración permanece un momento de silencio, permitiendo que Dios hable a tu corazón. Y para esto podemos buscar en el Salmo 37 del 7 al 11. Como noveno punto, vemos que en cada oración debemos tener cuidado de no ofender a Dios con nuestras palabras, porque esto se convierte en una blasfemia. Y ustedes pueden buscar en su casa Mateo 12 del 31 al 32. Y como último punto, vemos que predicar su santa palabra en la oración, debemos comprometernos que en todo momento y lugar debemos predicar su palabra. Así que esto lo encontramos en Lucas 10 al 2. Y bueno, amigos, esta fue la segunda parte de la oración que toca el corazón de Dios. Recuerden que la primera parte la pueden encontrar aquí mismo en mi perfil. No olviden compartir el video, darle like, comentar y por supuesto seguirme en todas las redes sociales. Bendiciones para todos.